Buenas noches. Caminemos en obediencia, es el tema que hemos venido tratando, y debemos aprender a pasar por la puerta de la obediencia. Muchos durante su caminar se han dado cuenta que todos y cada uno debemos obedecer a alguien. Todos decimos que somos independientes, todos decimos que yo no le hago caso a nadie, pero cuando vamos a ver, todos le hacemos caso a alguien, en la casa, en el trabajo, en la calle. Ahorita con todo lo que estamos viviendo, pues hemos hecho caso a cada una de las normas y decretos que nos rigen para nuestro cuidado. Por eso es importante ver cómo vamos pasando y vamos entrando en esa obediencia. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, encontramos que la obediencia a Dios es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia no sucede de manera espontánea. Se aprende, se ejerce mediante nuestras actitudes y acciones. Hebreos 5:8, Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia, lo cual no significa que aprendió como consecuencia de haber sido desobediente. Y lo que la Biblia siempre nos aclara es que el Señor Jesucristo siempre y en todo momento hizo la voluntad del Padre Celestial. Pagó el precio por ser obediente y fue a la cruz. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso el término obediencia está relacionado con el acto de obedecer. Y esto quiere decir respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad de quien manda. Por lo tanto, la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para la pasividad. Es que la obediencia es en acción. Por lo tanto, la pasividad en lo relacionado a la obediencia a nuestro Padre Celestial, nada tiene que ver. A veces no es pasividad, es comodidad, pero es esa comodidad para no obedecer. Siempre el nivel de compromiso requiere una decisión activa. Por eso, la obediencia a Dios es una actitud que tú y yo y todos nosotros debemos y tenemos que aprender a aceptar. No es una cualidad que de pronto adquirimos de manera automática cuando tú y yo nos convertimos en creyentes. No. El Señor Jesucristo nos proporcionó un ejemplo perfecto de sumisión al Padre, por lo cual deberíamos aprender. Ahora, si el Señor Jesús nos dio instrucciones sobre la obediencia al Padre, es porque espera que tú y yo hagamos lo que nos es encomendado. Sin embargo, muchos obedecen cuando les parece conveniente. De lo contrario, no. Ahora, es bueno ir al templo, orar, leer la Biblia, pero si seguimos participando del pecado, pues solo le estaríamos obedeciendo parcialmente. Otro ejemplo que el Señor demanda es el diezmo. Y muchas veces solo damos monedas sabiendo que es obediencia parcial. Cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos que el primer escenario
que Dios usó para enseñar obediencia fue en el huerto del Edén. La importancia de hacer lo que Dios nos pide se aprecia en la historia de Adán y Eva. Dios no les dio una cátedra de fe, de humildad, no, de eso no les habló. Él habló de la obediencia. Y entonces encontramos que les dio permiso de comer de todo. Y les dijo, pueden comer de toda fruta del árbol del huerto, con excepción de una de ellas. Por lo tanto, fue muy claro. Pero como vemos, fue al desobedecer que el pecado y sus consecuencias entraron a este mundo. Todos y cada uno como seres humanos hemos fallado. Todos nos hemos rajado en esta misma prueba. Y esto tiene que ver con nuestra naturaleza. Ella nos impulsa a hacer lo que es de nuestro agrado, no de lo que es de agrado de Dios. El Señor nos sigue dando muchas bendiciones, pero cada vez que nos pide que nos despojemos de aquello que no le gusta, es triste ver que tratamos de encontrar alguna excusa para no hacerlo. Hay ocasiones hasta las usamos para justificar las rebeliones. Y entonces llegamos a creer que nuestras necesidades, nuestras circunstancias, todos nuestros sufrimientos son razones legítimas para desobedecer al Señor. Es que no nos hemos dado cuenta que nuestro Padre Celestial hace uso de todo lo que viene a nuestra vida para así cumplir los planes en nosotros. En ningún momento nos prometió que nos daría una vida fácil, libre de dolor y sufrimiento. Lo que sí nos aseguró es que bendice a todos los que le obedecen. No debemos olvidar que Jesucristo es nuestro modelo de obediencia. Recuerda lo que Jesús habló con la mujer samaritana, en especial cuando le recalcó que mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Por lo tanto, afirmar que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida es algo importante. No buscaba la aprobación de las multitudes que decían que le seguían y que venían a escucharle. Su alma se sentía satisfecha solo complaciendo al Padre. Por lo tanto, debemos aprender que solo al obedecer a Dios sentimos más gozo. Pero en ocasiones sentimos que es mejor hacerlo a nuestro agrado, a nuestro modo, como nosotros queramos. Igual creemos que lo importante es cumplir y no es así. Puede que como consecuencia de nuestra obediencia seamos malinterpretados. Y muchas veces eso expone nuestro empleo, nuestro estudio, nuestros amigos, porque puede ser que seamos rechazados. Sin embargo, si tú y yo le obedecemos, disfrutaremos de sus bendiciones y sentiremos la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios. Muchas veces en el momento no entendemos lo que significa todo esto, pero el Señor nos va mostrando las cosas. A veces Él nos lleva por los procesos y en el momento no lo entendemos. A veces nos parece muy duro, pero cuando empieza a verse el propósito del Señor en nuestras vidas, empezamos a entender por qué hemos pasado lo que hemos pasado. Muchos no han entendido por qué han pasado todas las circunstancias que han vivido en este tiempo, porque el Señor ha permitido que vivamos todas estas situaciones.
Y muchas veces ha sido para fortalecernos en la fe, para llevarnos a la fe o para mantenernos en la fe. Y a muchos otros para que busquen la fe. Tú y yo no llegamos a este mundo sabiendo cómo obedecer a Dios. Pero así como lo fuimos aprendiendo, así también como padres, debemos invertir tiempo para enseñarle a nuestros hijos a seguir las instrucciones del Señor. Por eso, hoy te invito a que entremos por la puerta de la obediencia a Dios. Y para entrar por esta puerta, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es decidir confiar en Él. Tú no puedes obedecer a Dios si no confías en Él. Cada vez que te sientes tentado a desobedecer en algún aspecto, es debido a que no confías en Él ni en sus promesas. Es por eso que tienes que empezar a confiar de todo corazón. Es por eso que debes entender que Dios es quien dice ser. Y es que hará todo lo que nos ha prometido. Él no es hombre para mentir. Pero también para entrar por esa puerta debemos estar dispuestos a esperar en Dios en oración. Por eso, para asegurarnos que andamos en la voluntad, en esa voluntad de Dios, es pedirle que nos muestre lo que desea hacer en nuestra vida. Y entonces es cuando debemos dedicar tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras. Y es cuando vamos a encontrar pasajes que nos muestran su voluntad y dirección. Luego debemos esperar sus instrucciones, porque es de acuerdo a su tiempo. Y habrá ocasiones en las que no comprendemos lo que el Señor haga. Pero el saber que Él conoce cada aspecto de nuestra vida, eso nos dará confianza, nos dará tranquilidad. Por eso, otra de las cosas para entrar por esa puerta de obediencia es meditar en su palabra cada día. Tú no puedes vivir en obediencia si mantienes tu Biblia cerrada. Es por medio de ella que Dios nos guía. Es por medio de las páginas de la palabra de Dios que tú y yo vamos a encontrar respuesta para cada situación que enfrentemos. Cuando Josué necesitó dirección, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Hoy todos nosotros contamos con la revelación escrita de Dios. Y el Señor siempre ha prometido bendecir a los que le obedezcan. Pero también para pasar esa puerta de la obediencia, tú y yo debemos estar dispuestos a caminar, aunque la senda no sea clara. Muchas veces nos negamos a seguir adelante porque deseamos esperar a saber lo que nos espera. Esto hará que nos perdamos muchas de las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. La mayoría de veces no podemos ver con anticipación lo que el Señor hará. Pero tu responsabilidad, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es obedecerle, con la seguridad de que nuestro futuro está en sus manos, que Él tiene el control de todo. Si nosotros miramos en la Biblia, fue por fe que Abraham obedeció al llamado de Dios, ese llamado que le hizo, aunque no sabía hacia dónde le llevaba. Y si no, lee Abraham 11:8. Y es de esa manera que debemos andar con el Señor. No nos mostrará todo el camino,
pues con cada paso que damos fortalece nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza. Y podríamos mirar entonces más detenidamente a Abraham. Imagínate por un momento que cuando entra y habla con el papá, padre, me voy, ¿para dónde? No sé. Es que Dios me habló. ¿Cuál Dios? Entonces imagínate todo ese momento trascendental y sin embargo él decide confiar, irse a la tierra que le iba a mostrar, no que le mostró, sino que le iba a mostrar. Pero también debemos estar dispuestos a experimentar conflicto. La mayoría sienten discordia en el interior cuando cada vez que el Señor los llama a hacer algo que no les parece razonable. Y siempre tienen un punto de vista diferente. La obediencia puede traer como consecuencia que otros se alejen. Pues no comprenden o están de acuerdo con lo que el Señor nos ha dicho. Y siempre van a presentar objeciones. Oiga, pero ¿usted está seguro que el Señor le habló? Y vendrán miles de excusas. Oiga, ¿por qué no prueba? No se afane, no se espere. Pero también debemos saber cuándo es que el Señor habla. Porque a veces la gente lo dice en sentimientos. A veces van y le dicen a uno, no, es que el Señor lo está llamando, entonces renuncie y dedíquese al Señor. Resulta que son mandamientos de hombre, entonces también debemos estar seguros. Esto nos va a traer conflicto. Pero debemos saber en quién estamos confiando y qué voz estamos escuchando. Y si quieres pasar por la puerta de la obediencia, pues debes aprender a dejar las consecuencias en las manos de Dios. En un momento puedes sentir dudas. Puede ser incertidumbre cuando el Señor nos desafía a obedecerle. Pero debemos recordar que Dios no nos deja solos. El Señor nos pide que nos esforcemos. ¿En qué? En obedecerle. Debemos ser valientes ante todas las decisiones que tomemos. Ahora, lo único que pide de nosotros es que le obedezcamos. Y empecemos a observar la manera en que su voluntad actúa en nuestra vida. No es fácil, a todo el mundo nos da miedo. Muchas cosas que hacemos. Y todos los llamados producen un miedo natural. Pero si confiamos en Él, Él nos va a llevar. Aprende a preocuparte por las cosas del Señor, que el Señor se preocupará por tus cosas. Pero también para pasar por la puerta de la obediencia debemos aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Debemos saber que la Biblia nos dice muy claramente que Dios disciplina a sus hijos. Y la pregunta que nos debemos hacer no es si Él nos va a disciplinar, no es. La pregunta es cómo vamos a reaccionar a esa disciplina que el Señor nos da. Muchos le culpan, otros se resisten. Y es porque no han aprendido a ser obedientes. Igual cuando tú desobedeces, pagas las consecuencias. Independientemente de que el Señor te discipline o no. Ahora, ¿por qué digo que independientemente de no? No es que el Señor no te discipline, lo que pasa es que a veces no entendemos que la disciplina del Señor. El Señor no me dijo nada. Muchas veces le dicen a uno, pero si el Señor no me dice nada, ¿usted con qué autoridad lo va a decir? Y es cierto.
Muchas veces el Señor no dice nada, pero actúa. Por eso mira si las situaciones que a veces has vivido o que de pronto estás viviendo, solo tú lo sabes, son disciplina del Señor o consecuencias del pecado. Porque a veces decimos que es que el Señor no nos ama, no nos quiere, no nos cuida y tantas otras cosas. Y no nos damos cuenta que es la consecuencia del pecado que tuvimos al desobedecer. Pero si tú tienes un espíritu humilde, obediente, pues vas a reconocer que la disciplina del Señor es esa muestra de amor y responderás con gratitud. Y qué hermoso cuando tenemos ese corazón, cuando le decimos gracias, Padre, por enseñarnos. Y a veces el Señor nos está enseñando y nosotros no tenemos ese corazón de agradecerle. Por eso seamos agradecidos. Ahora tú pasas por esa puerta de obediencia y entonces aprenderás que la obediencia a Dios trae bendición. El comportamiento sin una actitud de obediencia a Dios no tiene sentido. Pero lo que sí debemos tener claro es que la obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Mucha gente, y lo digo con amor, pero también con respeto, mucha gente tiene una adoración externa, pero internamente están muy lejos. Acuérdate lo que dice la palabra. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O miras primera de Samuel 15:22, donde Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Mira, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces miremos. Ahora, no te estoy mandando a juzgar, pero ¿qué testimonio está dando? ¿Qué testimonio está compartiendo? Si muchas veces tenemos actitud de adoración externa, pero internamente no hemos mostrado nada. Ahora, ten en cuenta que la obediencia a Dios te va a llevar a tener otras actitudes espirituales correctas. Y la palabra del Señor es que nos dice que debemos vivir en obediencia para glorificar a Dios, para recibir bendiciones, para dar testimonio a los incrédulos y ser un ejemplo para otros cristianos. Y esto deberíamos mirarlo con más detenimiento. ¿Estoy glorificando el nombre de Dios en mi actuar? Muchos levantan las manos y glorifican a Dios, pero ¿lo están glorificando con su testimonio? ¿Estoy realmente viviendo en obediencia? ¿Estoy teniendo ese crecimiento espiritual? ¿Estoy recibiendo la bendición? ¿Estoy siendo testimonio para los incrédulos? ¿Estoy siendo ejemplo para los cristianos y para la familia? Mira, el ser obediente también te permite ser lleno con el Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu, estamos en condiciones de alcanzar a los no creyentes y ser un ejemplo para todos aquellos que observan cómo vivimos
nuestro caminar diario. Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Si Jesús es el Señor de tu vida, tú deberías hacer lo que Él te pide que hagas. Y Mateo 7:13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva al Señor a la salvación es angosto. ¿Y por qué? Porque está limitado por la voluntad de Dios, por la ley, por la palabra. Por eso tú y yo debemos afirmar a Cristo como Señor. Romanos 10:9-10. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y someternos a su señorío, eso significa vivir una vida de obediencia. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a ser obedientes. Tú y yo siendo obedientes a su palabra. Tú y yo podemos saber qué piensa acerca de las cosas, porque Él siempre nos lo dice en su palabra. La meta debería ser formar un pueblo obediente. Esa siempre ha sido la intención de Dios. Y lo ves en el Antiguo y lo ves en el Nuevo Testamento. Es triste cuando las personas se ven confrontadas con la verdad divina, que los convence de algo que no es correcto en sus vidas. Muchos siguen en su camino de desobediencia. Supongamos que escuchan un mensaje acerca del perdón. Y de pronto hay alguien que necesita del perdón. Pero muchas veces se quiere borrar ese mensaje de la mente. O pensar que ese mensaje era para Pedro, Juan, Chucho, para cualquier otra persona. Con tal de sentirse tranquilo y continuar con su actitud de amargura, negándose a perdonar, pensando que es que le hace un favor al otro. Pues sabes que eso es desobediencia. Es todo lo contrario a lo que Dios quiere conseguir en su vida. Y lo hablo con amor en general. Muchos asisten al templo, pero no han obedecido la palabra de Dios. Muchos les gusta escuchar la palabra de Dios, pero no la han obedecido. Todavía tienen cosas en su corazón. Todavía no han sanado, no han restaurado su corazón. Muchos dirán, yo voy al templo. ¿No es eso suficiente? Primera de Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mira, tú puedes ir al templo, orar de todo corazón, meterte en la alabanza, tener un tiempo único. Pero tienes que entender que el ritual no reemplaza la obediencia. Y entonces podríamos ir a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras partes estén seguros de que sus prioridades están en buen orden. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1:14.
Tú no puedes seguir viviendo a la manera que vivía antes de ser cristiano. Es tiempo de entrar ya a ser hijos obedientes, a seguir la voluntad de Dios. Y si no, mira lo que dice Lucas 11:28. Jesús dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, guardarla no es cogerla y cerrarla ya, no. Es meterla en el corazón para vivirla. O mira Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Por eso hoy sigo predicando sobre la obediencia. Debemos comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo te está enseñando una verdad, aplícala. Cuando te sientas tocado en su conciencia por la verdad, no diga cuánto me hubiera gustado que tal persona hubiera escuchado este sermón. No. Empieza a aplicar el mensaje a tu propia vida. Cuando tú empiezas a obedecer a Cristo, vas a empezar a crecer en madurez espiritual. Y vas a empezar a ser más útil en las manos de Dios. Por eso ya es tiempo de entrar por la puerta de la obediencia. No es hacer una oración de fe, es empezar a vivir la palabra del Señor. Es abrir tu corazón para que el Espíritu Santo pueda irte renovando poco a poco. Qué rico, todos quisiéramos que fuera una transformación de ya, pero todo depende de nosotros. Si tú abres tu corazón plenamente, pues vas a sentir esa renovación completa. Pero el problema es que como cristianos empezamos a entregar por áreas. Y siempre hay áreas que nosotros guardamos para nosotros. Siempre hay áreas que dejamos nosotros vedadas al Espíritu Santo. Entonces, qué rico que empieces a evaluar en cada área. Que empieces a mirar dónde te está doliendo, dónde te está afectando, qué te ha faltado. ¿Para qué? Para que empieces a entregar esa área y empieces a obedecer al Señor. Por eso ahí donde estás, evalúa tu corazón y empieza a mirar si en tu caminar diario pues todas estas cosas están presentes. Si en tu caminar diario algunas de estas cosas faltan. Si en tu caminar diario alguna de estas cosas has dejado. Evalúa cómo es tu confianza en Él. Evalúa si has estado afanado o estás esperando la respuesta del Señor en oración. Evalúa si meditas en su palabra cada día. Evalúa si estás dispuesto a caminar aunque la senda no sea clara. Evalúa si estás dispuesto a experimentar conflictos o te has venido acomodando a lo que han dicho los hombres. Evalúa si dejas las consecuencias en las manos de Dios o tú empiezas a acomodar las situaciones. Evalúa si has aceptado la disciplina divina, las veces que has desobedecido. Evalúa si por esa misma obediencia no te ha llegado bendición. Y básicamente lo que yo te vengo diciendo es, evalúa tu caminar. Pablo lo dijo, evalúese cada uno a sí mismo. Y eso es una evaluación que debemos hacer nosotros. A veces le preguntamos a otros, pero es que el ser humano es tan duro. Es que si usted orara mal le pasaría tal cosa. No, puede ser que esté orando más o menos. Pero si no está orando en la voluntad de Dios.
A veces dicen que nosotros los pastores deberíamos entrar a decir y hacer. No, nosotros no somos quien para juzgar. El Señor no nos ha puesto como jueces. Y la palabra del Señor nos lleva a evaluarnos a nosotros mismos. Porque es que es bajo la justicia de Dios, no bajo la justicia de los hombres. Y después de evaluar, pues entonces habla sinceramente con el Señor. Y es ahí donde podemos ver a tomar de su mano y reconocer que nuestro caminar muchas veces no hemos estado como Él quería. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, y tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces no hemos confiado en ti. Hablamos de confiar, Señor, pero en nuestro corazón siempre ha habido dudas, Señor. Durante las crisis muchas veces no supimos qué hacer en esos momentos. Muchas veces fuimos afanados, esperando que la respuesta fuera ya, o muchas veces salimos a preguntar por qué nosotros, por qué a nuestra familia, por qué Dios permitiste que todo esto nos sucediera, Señor. Perdónanos, Padre misericordioso, porque eso es desconfiar de ti y de tu voluntad. Papito Dios, pero también muchas veces en nuestro afán no esperamos tu respuesta, Señor. Muchas veces creemos que porque oramos una vez ya la respuesta la vamos a ver inmediatamente y no nos damos cuenta, Señor, que es en tu tiempo, Padre misericordioso. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos meditado en tu palabra, Señor. Muchas veces nos llega el devocional, no lo escuchamos, muchas veces no tomamos la palabra para meditar en ella. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos frenado, Señor, o muchas veces hemos frenado el propósito, Señor, porque no hemos visto la senda clara, Señor. Muchas veces no hemos estado dispuestos a caminar contigo, Señor, porque no sabemos a dónde vamos, Señor. Se nos olvida lo que dice tu palabra, Señor. Se nos olvida que tú estás con nosotros, que tú tienes el control de todo, Señor. Pero hay momentos de angustia, Señor, donde nos frenamos, Señor, y no queremos seguir, Padre misericordioso. Papito Dios, pero qué hermoso saber, Señor, y poder decir, Padre misericordioso, que si tú no vas con nosotros, no damos un paso, Señor. Y eso sería diferente, Padre misericordioso, porque sería una actitud muy diferente, Señor, a la que nosotros a veces tenemos. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces no estamos dispuestos a experimentar conflictos, Señor, en nuestro caminar. Todo quisiéramos color de rosa, Señor, pero a veces nos preocupan las espinas, Señor. Y no sabemos y no queremos entender que las rosas siempre traen espinas. Pero que en tus manos, Señor, somos bendecidos, Padre misericordioso. Que siempre, Señor, a pesar de los conflictos, tú nos sacas airosos y victoriosos, Señor, Padre misericordioso. Papito Dios, gracias, Señor, porque sabemos, Padre misericordioso, que tú siempre nos has ayudado. Perdónanos, Señor, porque a veces salimos, Señor, a enfrentar las consecuencias. A veces creemos que nosotros podemos hacerlo, Señor, y no dejamos que todo sea en tus manos, Señor, Padre misericordioso. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces no aceptamos tu disciplina, Señor, y no evaluamos, Señor, que muchas veces lo que vivimos, Señor, es el resultado de nuestra desobediencia. Papito Dios, por eso hoy queremos, Señor Padre misericordioso, caminar en tu bendición, Padre amado, por medio de la obediencia. Caminar de la mano de tu Hijo, Señor, por medio del amor. Protegidos y guiados del Espíritu Santo, Padre misericordioso. Y que la palabra tuya, Señor, nos siga alumbrando nuestro caminar. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, por todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Por todo lo que has hecho durante todo este tiempo, Padre misericordioso. Y porque una y otra vez tú nos enseñas que estás bajo el control de todo lo que sucede y que nada sucede si no es tu voluntad.
Padre bueno, queremos quedar, Señor, en tus manos, Padre misericordioso. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han mandado sus mensajes, porque nos han preguntado tanto sobre las consecuencias y muchas veces nos preguntan si lo que están viviendo es consecuencia del pecado o es que el Señor no los quiere o tantas cosas que se escriben. Por eso aprendamos a pasar por la puerta de la obediencia. Mañana, 9 de la mañana, les invito a que miremos el emprendimiento desde la Biblia. A veces no lo hemos visto como el manual de vida donde tenemos todas las respuestas. Por eso mañana vamos a ver ese emprendimiento. Tanto que nos hablan de emprendimiento y creemos que es algo nuevo y la Biblia nos enseña a andar en emprendimiento. Para todos, buenas noches. Seguimos adelante de las manos del Señor y seguimos caminando con Él, en Él y por Él. Un abrazo, muchas bendiciones y nos vemos mañana en ese tiempo de adoración y alabanza, en nuestra reunión presencial. El Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.